Nos quedamos en esa, ¿verdad? Sí, En la, en la lección 6. en 6 las, y es lo que tengo anotado. sí, en las 6. Perfecto. Bueno, estas clases son 2 clases. Estas son acerca de la comunicación. Y en esta es una clase muy clave porque la razón de los problemas matrimoniales, el número 1 es esta, la comunicación. O sea, la comunicación es algo que con el tiempo se va menguando, se va disminuyendo, acostumbrando, deteriorando. Póngale la palabra que quieran, pero es algo que paulatinamente se va perdiendo por cuestión de la costumbre, ¿sí? Y la rutina, la monotonía, y nos gana definitivamente. Hola, Lauri. Y es algo muy, muy triste, muy triste porque el hombre sin la comunicación, que es comunión, lo sabemos que de ahí se deriva, se va perdiendo. Por esa razón, consideramos que debe de quedar en un prematrimonial bien, pero bien claro todos los aspectos normales, naturales, como es todas las situaciones que se pueden dar, y también de darnos cuenta que Dios siempre ha hablado, ¿sí? Siempre se ha comunicado, siempre ha estado con el hombre, que es el deseo de su corazón, la comunión con nosotros. O sea, la comunicación, el que Perdón, es... mi señora Patti, creo que no estás grabando. Patti, Sí. ¿no estás grabando? Sí, estoy ¿Sí? grabando. Sí. Ah, bueno, perdone. Listo. Sí. Bien. Bueno. Gracias, Peli. Entonces, es muy importante el que nosotros nos demos cuenta que el más interesado en todo esto es el Señor, en que no perdamos la comunicación dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque sabemos la importancia y la relevancia que para Él tiene el matrimonio y lo que conlleva eso, porque al perder la comunicación en el matrimonio, de alguna manera nosotros también perdemos la comunión, no la comunicación con Dios, una comunión de calidad. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la misma sintonía los dos. Y si para Dios somos un cuerpo, entonces algo está pasando. Una parte nada más está. Haga de cuenta que una parte del cuerpo nada más habla y la otra no funciona. ¿Sí? No funciona. Siempre tenemos que ver el matrimonio de esa manera, como si fuera su cuerpo. ¿Sí? Así es como Dios nos concibe, así es como Dios nos ve, y Él ha hablado siempre. Si bien en Deuteronomio dice, yo les hablo a ustedes y ustedes repetirán a sus hijos y les hablarán en el camino, en la casa, en todos lados. Y luego lo vuelve a mencionar en Hebreos 1, del 1 al 3, de la misma manera. ¿Sí? De la misma manera vuelve a hacer el mismo énfasis en la comunicación verbal. No es tan solo en la escrita, sino en la comunicación verbal. Porque, mire, yo siempre, al principio, ¿sí? Cuando me decía, es que Dios todo lo sabe, el Señor todo lo puede, el Señor está en todos lugares, omnipresente, omnisciente, yo decía, ¿para qué quiere que oremos? Si Él todo lo sabe, ¿para qué quiere que oremos?
Si Él está en todos los tiempos, ¿para qué quiere que oremos? Pero el problema no está con Dios. El problema no es de Dios. No, el problema es nuestro. El problema es que si nosotros no hablamos, nos aislamos, nos alejamos de las personas. Y en el caso del matrimonio, pues imagínense. Por esas razones que no podemos hacerlo, no podemos. Es algo que tiene que ser y ser verbal. Aquí a los comprometidos se les anima y se les insta en las posturas diferentes que puedan tener ellos dentro de la comunicación, como es quién domina la conversación, quién se calla a menudo, quién es más exigente, quién demuestra hostilidad cuando habla o cuando está molesto, quién usa generalidades, absolutos, como siempre, nunca, todos, esos absolutos que son tan tremendos y que cierran totalmente la comunicación. Les digo yo, como que uno baja la persiana, ¿no? Cuando dice, me está diciendo que nunca. ¿Cómo nunca? ¿Cómo siempre? Si no es así, entonces automáticamente bajamos nuestra cortinita. ¿Quién interrumpe frecuentemente? ¿Quién acusa al otro? ¿Quién es más tímido? ¿Quién es más pasivo? ¿Quién busca la discusión o estar siempre excusándose a menudo, exagerando las cosas? Y ellos tienen que decir, ¿sí? No, es que a mí me pasa esto, ¿sí? O sea, ¿quién dice la verdad a medias? Bueno, pues sí, ¿no? Sí, a veces yo digo la verdad a medias, de acuerdo a lo que me conviene o de acuerdo a lo que quiero comunicar. Entonces, cada uno tiene que reconocer. ¿Por qué? Porque en ocasiones son costumbres de familia, en ocasiones son culturas. Imagínense cuando yo doy prematrimoniales a personas que uno es de un país y el otro es de otro país. ¡Ja! Olvídelo. ¿Sí? Entonces es todo un show en la comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos que averiguar. Por eso hay tantas preguntas que se hacen así medias capciosas. No son tanto, sino conocer, saber cómo piensa, cómo es, cómo el otro le tiene que quedar claro con qué cosas va a batallar, con qué cosas no va a batallar, con qué cosas el otro le va a ayudar, con qué cosas es más afín a su cónyuge, ¿no? O al que va a ser su cónyuge. Y da algunos tips también, da algunos tips en donde dice que hablar la verdad con claridad, escogiendo las palabras correctas, hablar normalmente sin gritar ni amenazar, hablar brevemente, que es de 1 a 3 minutos, ¿sí? O sea, se da como máximo 3 minutos para que usted sea claro, para que sea conciso, para que lo que va a decir no esté redundando tanto en algún punto, ¿sí? Y la persona no se canse, la otra persona llega el momento en que se cansa o ya no está escuchando. Entonces se dice, bueno, ten 3 minutos máximo y luego que el otro tome la palabra y luego que el otro le siga y así, ¿sí? Escuchar atentamente, viéndose a los ojos para asegurarnos que están poniendo atención, ¿sí? No permitir interrumpir mientras el otro habla, porque entonces se torna así todo una discusión, porque no se termina de dar la idea, o a veces a los varones les cuesta un poquito más trabajo transmitir lo que está sintiendo. Las mujeres tenemos una mayor habilidad, pero en ocasiones no es una regla generalizada, pero a muchos de ellos les cuesta más trabajo. Entonces uno tiene que poner atención o tratar de ver qué es lo que trata de opinar, ¿sí?
También las posturas que se toman en ocasiones. Sí, y hay una imagen aquí en donde, creo que sí se los mostré, en donde de un lado se ve un número como si fuera 6 y el otro lado como si fuera 9, ¿sí? O sea, cada uno depende de la postura o del lugar donde esté viendo las cosas, desde la perspectiva que está viendo, es lo que va a decir, ¿sí? Es lo que va a opinar o es lo que considera que se debe de hacer. Mire, algo que nos sucede. Se va a comprar un auto y nosotros las mujeres pensamos, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto es la mensualidad? A ver si nos va a alcanzar o no, ¿no? Pero el hombre no, el hombre está viendo si es un auto que consigue refacciones fáciles, si el servicio no cuesta tanto, si la marca es buena, si hay buena referencia de eso, qué cilindraje o no sé qué tiene, la potencia que tiene, o sea, cosas que yo difícilmente me doy cuenta que es de Volkswagen. Y eso sé por el logo, pero si usted me pregunta qué auto es, no lo sé distinguir. No sé distinguir uno de otro. No sé qué ventajas tiene uno de otro. Yo los veo iguales, ¿sí? Yo veo a los autos iguales. Entonces, los hombres no, los hombres dicen, no, espérate. Yo recuerdo cuando compramos el auto y Luis me dijo, sí, amor, es un auto que nos conviene, es un auto que Dios nos mandó, es de acuerdo a lo que necesitamos. Y yo me quedé pensando y yo dije, pues, ¿qué necesitamos? Pues que funcione, ¿no? ¿O qué? Para mí eso era suficiente. Me dijo, no, porque vamos a estar viajando, vamos a no gastar tanta nafta, el desgaste que tiene no es tan fuerte como otros autos, no está tan revolucionado, no sé cuántas explicaciones me dio, que yo dije, pues está bueno, está bien, porque él veía lo que yo no veía. Yo lo que veía era cómo se iba a pagar, ¿sí? Eso era lo único que yo veía y lo que costaba y además se me hacía mucho dinero comparado a México, porque bueno, teníamos poquito que habíamos llegado y me dijo, no, está en muy buen precio, pero es un auto 0 kilómetros y esto no nos va a dar lata por muchos años. No, o sea, toda una perspectiva diferente. Y ahí es cuando nosotros necesitamos saber de qué lado estamos. Y entonces ponernos de acuerdo, ok, sí, si tú dices que está bueno, yo confío en eso. Por eso cuando alguien, la comunicación tiene que ser veraz, tiene que ser verdadera y clara, porque si no, no nos vamos a poder entender ni poner de acuerdo, ¿sí? Y así es en todo. ¿Sí? El otro día me decía mi hija, es que no sé qué de la escuela y me dijo, mamá, es que eso nunca se vuelve a usar, yo no sé por qué lo tenemos que aprender dentro de la gramática. Y ella me estaba diciendo y yo le digo, pues la verdad que yo tampoco sé mucho acerca de cuándo se usa, cómo se usa. Y de repente llegó Luis y nos dijo, no, ustedes no están bien. No, esto se usa para esto, cuando ustedes hablan esto, cuando ustedes escriben esto, ustedes ya lo saben usar, pero tuvieron que aprender la regla gramatical para hacerlo. Y así como que, pues sí es cierto, ¿no? Entonces, el saber las cosas claras y bien siempre nos va a ayudar, ¿sí? Pero esto tiene que ir junto con algo que cuando no nos ponemos de acuerdo, cuando no logramos llegar a un acuerdo, tenemos que apelar a la comprensión. ¿Hablamos de la comprensión? No tocamos nada, ¿verdad? Del sexto. Ok. Bueno, cuando no hay un acuerdo, a lo que se tiene que apelar es a la comprensión. ¿Y qué es la comprensión? La comprensión es
que no que abarca solamente las palabras, sino el sentido o el sentimiento que está atrás de ellas, ¿sí? No es oír palabras que dicen sino captar el verdadero sentido detrás de las mismas que hay, ¿sí? Y aquí pone un anuncio pone un ejemplo de un joven. Dice, un joven recibe la noticia de que su mejor amigo y compañero de deporte se ha accidentado seriamente y se encuentra en el hospital. La comunión sencilla sería informar a su amada lo que ocurrió. Me acabo de enterar del accidente de Juan, está en el hospital y su estado es muy grave. La respuesta que normalmente haría la esposa sería, mira, qué triste, ¿no? Espero que se mejore. O sea, eso es algo normal, de acuerdo a la información que ella recibió. Pero si él, ¿sí? Quiere que ella lo comprenda, entonces él va a decirlo, va a comunicarlo con emoción. Y sería más o menos así. Estoy muy afligido por la condición de mi mejor amigo, Juan, que acaba de sufrir un accidente terrible. Me duele como si fuera un miembro de mi familia. Y entonces dice, y la comprensión sería expresada de la siguiente manera. Está diciendo que está afligido por la condición de su amigo, que él está sufriendo lo que le acaba de pasar y que le duele verlo así porque él lo considera parte de su familia. O sea, no es un simple amigo. Cuando él expresa esto, entonces ella le puede decir, entiendo que estés muy afligido y deseas ayudar a tu amigo. ¿Por qué no vamos a visitarlo al hospital? Te acompaño. Ella no solamente trata de comprender su dolor, sino a la vez sugiere hacer algo al respecto. Vamos y lo visitemos, ¿no? A ver cómo está. ¿Para qué? Pues para que el otro quede más tranquilo. Entonces es muy importante que cuando no se ponga de acuerdo o simplemente no haya una respuesta, apelemos a lo que sentimos, a expresar el sentimiento o la emoción o lo que tenemos, porque si no, el otro es imposible que pueda entender cómo lo estamos viendo, desde qué perspectiva lo estamos viendo. ¿Sí? Mire, la semana pasada que falleció mi suegra, a mí me dolió mucho, 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 de veras, no estar con ella porque eso era como algo que ella no quería que pasara, que sucediera. Entonces, a mí me quedó como un sentimiento de tristeza, pero en serio que una tristeza tan fuerte, tan profunda, que el domingo yo estaba estaba predicando Charlie y él empezó a decir algunas cosas personales y yo estaba llorando y yo le dije, Señor, ¿qué pasa? Sé que mi suegra se fue contigo, que es algo que anhelaba, que es algo que ella te pidió, que ya era el tiempo, o sea, todo está bien, ¿sí? Pero ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué tengo yo amaba a mi suegra mucho, mucho, la amaba mucho y me preocupaba mucho por ella. Y entonces, y eso me vino también porque Luis en la noche, ya que en la madrugada que había fallecido, él se acercó, estábamos como sentados en la cama, no hablábamos, no decíamos nada. Yo creo que estábamos así medio todavía choqueados, había muchas cosas que ver, muchas cosas que decidir, porque nada más, pues prácticamente Luis y su hermana se encargaban de su mamá. Él tiene 2 hermanos más, pero muy ausentes. Entonces, él estaba sentado y yo vi que se acercó así un poquito a mí. En cuanto él se acercó un poquito,
yo entendí el mensaje, ¿sí? No me decía nada, pero entonces agarré y lo abracé y así lo apapaché, y en cuanto yo lo apapaché, él empezó a llorar, pero a llorar, de veras como niño, y él me decía, es que yo quería estar con ella, es que ya no la vi. Y empezó él a llorar, a sacar su dolor, ¿no? Y bueno, yo, ¿para qué le cuento? Yo ya nada más necesitaba la gotita para que también empezara yo a llorar, ¿no? Y ya lloró y oramos y le dijimos, Señor, trae a nuestro corazón consuelo y trae contentamiento, trae gozo, o sea, todo lo que sabemos que tenemos en el Señor y que Él nos puede dar, ¿no? Pero sin embargo, el domingo yo todavía me sentía así. Entonces, al final salimos de Manantial y agarré y le dije, ¿sabes qué? Abrázame y ora por mí. Porque yo tengo dolor, ¿sí? Y yo no quiero tener dolor, porque estoy agradecida con Dios por la forma tan rápida que no sufrió, que no sintió, que no le dolió, que fue así, les digo, el pretexto, cualquier cosa física para llevársela, ¿no? Cualquier cosa física. Y uno debe de ser agradecido con el Señor cuando se van la gente amada y se van bien, pero se van. Y entonces él agarró y me abrazó y me agradeció y me dijo, gracias porque siempre amaste a mi mamá, gracias porque siempre viste por ella, porque siempre me ayudaste con ella, gracias porque tú eras también parte de todo esto. O sea, me empezó a agradecer y me empezó a decir y yo me quedé así como, es cierto, no hay por qué tener ya dolor. Ya, se acabó. Oró por mí, le dimos gracias al Señor y se fue la tristeza. Se fue la tristeza. Sí. Entonces yo dije, qué importante es sacar lo que tenemos. Qué importante es a veces expresar lo que sentimos. Y le dije, ya no más. Ella ya estaría muy contenta, ¿sí? No le gustaría ni que estuviéramos tristes, amor, ni que estuviéramos llorando, no, nada. Y me dijo, es cierto, y sabemos que pues ella hacía unos días que le había dicho a Luis, ora por mí, yo creo que ya es el tiempo, o sea, bien, las cosas bien. Pero le digo yo, pero a mí no me dijo, ¿no? Yo le decía, sí, pero a mí no me dijo nada. Pero bueno, son cosas que a veces no se crean la distancia. Hace como un mes se murió mi cuñado, hace 2 meses se murió una hermana mía, o sea, cosas que nos han venido así pasando difíciles de procesar con gente muy amada, con gente que muy cercana pues a nuestro corazón. Pero qué importante es apelar a esa comprensión, a ese sentir, a hablarlo, a decirlo, y entonces a que nos quedemos ya. El Señor ya puede hacer las cosas en nuestro corazón. Y haga de cuenta como que ¡tuc! Me quité, no sé, un pullover y ya, no hay más, no hubo más, pero sí el hacerlo. Y que todo sea de acuerdo, la expresión tiene que ir de acuerdo a la expresión del cuerpo, porque nuestra forma de hablar tiene que ser coherente con nuestras expresiones, con nuestra forma de ver, con nuestra forma facial, con nuestra forma por nuestra postura también. O sea, no es lo mismo que le digamos a alguien, a ver, quiero que me digas lo que quieres que platiquemos, ¿no? O lo que tenemos que hablar. A ver, vamos a hablar. O sea, son dos posturas distintas, ¿no? Son dos posturas y estamos diciendo lo mismo,
pero el cuerpo está diciendo dos cosas diferentes, ¿sí? Y esto se les tiene que enseñar muy bien. Y aquí es donde ellos vienen y dicen, no, pues sí, a mí me pasa eso, cuando yo ya no sé qué hacer, cuando ya veo un poquito acorralado, trato de terminar la conversación, bueno, ok, sí, lo vamos a hacer, se acabó, ya, se terminó, y no se aclaran las cosas. Entonces se les dice, no, tienen que siempre tener una buena disposición. También se les da qué tipo de comunicaciones hay, como la verbal. Cada una tiene una cita bíblica respaldándola. Es la verbal, es la escrita, son la mímica o los gestos también, ¿sí? La expresión del rostro en sí, toda la gesticulación. Otro tipo de comunicaciones con hechos, no nada más con dichos, sino con hechos, porque Dios así lo hizo, no dijo los amo mucho y voy a salvarlos y ya no, mandó a su hijo, ¿sí? Por amor a nosotros y fuimos salvos, o sea, de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fue un hecho, no solamente lo dijo, sino que lo hizo. Y también la comunicación espiritual, ¿sí? La comunicación espiritual, que eso revela, eso también imparte, eso también comunica lo que, gracias a Dios, ahora podemos expresarlo de una manera hermosa. ¿Qué cualidades debe de tener la comunicación? Bueno, las cualidades que debe de tener una comunicación de calidad, ¿sí? Deben de ser veraz, debe de ser una comunicación verídica, o sea, verdadera, que diga la verdad, que yo sé que cuando mi esposo me va a decir algo, me va a decir la verdad. No va a tratar ahí de barnizarla un poquito ni ponérmela color de rosa, sino la verdad, ¿sí? Que debe de ser honesta, sin buscar conveniencias personales, sin buscar beneficios personales, sin acomodar las cosas para que sean como yo considero que deben de ser, porque entonces ya estamos hablando de una manipulación, ya no estamos hablando de una honestidad. Que sea oportuna en tiempo y en forma, ¿sí? Que sea oportuna. Eso es muy, muy, muy importante. Que sea de forma tranquila, ¿sí? Dice que la palabra suave o tierna quita el furor, ¿no? Y toda palabra a su tiempo es buena, toda palabra. Debe de ser limpia, sin palabras corrompidas, sin palabras ofensivas, sin palabras que tengan una doble intencionalidad, ¿sí? Entonces, debe de ser limpia, debe de ser objetiva y directa. O sea, el que Dios habló muchas veces en forma objetiva, con objetos, con cosas. Jesús siempre estuvo hablando con cosas que iban muy relacionadas a la forma de vida de las personas para que la entendieran claramente, ¿sí? Por las parábolas, todo es algo muy directo, ¿sí? Objetivo y directo. Y debe de ser permanente. Muy importante que siempre se esté comunicando, porque vamos teniendo diferentes etapas, vamos teniendo diferentes situaciones y circunstancias y siempre se debe de comunicar. Algo que se les hace a los jóvenes o a las parejas es el que expresen sus sentimientos
sus sentimientos en forma escrita, ¿sí? Porque es muy importante que sepan expresarla en forma ya sea verbal, el que tiene mayor facilidad y el que no, escrita. Pero tienen que hacerlo, ¿sí? Y hacerlos reflexionar sobre las áreas principalmente de enojos, ¿sí? De molestias, o sea, cómo reacciono, cuáles son, cómo es que, o qué necesito yo para poder tranquilizarme, cuál es la forma, cuál es la manera. Y se les hace hacer ejercicios, ¿sí? Se les hace hacer ejercicios. Y no se descuiden, mira, esta área, a partir de aquí, empieza uno cada 8 días. ¿Cómo vamos con la comunicación? ¿Cómo vamos con esta área? Dependiendo de las áreas más débiles que puedan tener, porque ellos mismos las expresan. Pero sí hacerles ver que el arma mortal, así, mortal, que mata al matrimonio es el silencio. El silencio es mortal, es hiriente, ¿sí? Lastima un corazón, produce una amargura en el corazón, tanto para el que se lo calla como para el que no escucha, ¿sí? Por eso mata al matrimonio. Entonces, aquí les manejamos varios ejercicios de cómo reaccionan, de cuáles son sus actitudes, de cómo lo expresan, de cómo necesitan ayuda si la persona es muy enojona o recurre mucho, porque es un recurso, entonces se le tiene que hacer ver, ok, pero ¿cómo vamos a contrarrestar esa situación? Porque si no, el enojo no es algo que a la larga se quite, al contrario, se intensifica, ¿sí? La molestia, el enojo es algo que crece, no es algo que con el paso del tiempo, si no es intencional, va a menguar, no va a menguar, ¿sí? Entonces, por eso se hace. Bueno, la otra parte de la comunicación, que es la parte séptima, pero la D, ¿sí? Ahí se refiere a todo lo que es la comunicación espiritual. O sea, cómo están, cómo se encuentran, quién es, tiene 2 palabras, y siempre aquí les digo, aquí yo pruebo quién escucha bien y quién lee bien. Porque la pregunta, una dice, ¿quién debe de ser el líder espiritual del matrimonio? Y la otra es, ¿quién va a ser el líder en mi matrimonio? Y entonces son muy similares, ¿sí? Y aquí les digo yo, siempre caen, ¿sí? Les digo, no están poniendo atención. ¿Quién es el líder espiritual en el matrimonio? Yo, el hombre, ¿sí? Y le digo, no, el líder espiritual tuyo es Cristo. Él es tu líder espiritual. Pero tú vas a ser el líder en tu matrimonio. No vas a ser el espiritual. Porque tú estás arriba de ti, hay una cabeza, ¿sí? Que ese es el que manda. Ese es al que se le obedece. Y lo que obedecen los dos. Pero ¿por qué pensaste tú que eras tú? ¿Verdad? ¿Por qué pensaste? ¿Por qué piensas que tú eres el líder espiritual? Y entonces aquí, bueno, nos aventamos un buen tiempecito en ubicarlos, en cómo piensan, en cómo ven a la autoridad, en cómo ven a su liderazgo, cómo lo consideran, qué influencia tiene o no, quién tiene más influencia, el líder espiritual o el líder natural. O sea, varias cosas que aquí vemos. También hacen
un planteamiento acerca de su vida, cómo van a hacer a motivarse para un crecimiento y una madurez espiritual, ¿sí? Y se les pregunta qué planes tienen, cómo consideran que deben de desarrollarlo y cómo hacerlo, ¿no? Desde los devocionales, como matrimonio o no, o nada más personales, lo que ellos consideren que lo tienen que hacer, ¿sí? Y otra, ¿cuáles son las ventajas de los devocionales? ¿Por qué la importancia de que oren juntos? De que aprendan a tener lecturas, pero no lecturas. Yo les digo, no es lectura, son estudios. Como matrimonios tenemos que estudiar la palabra, irnos poco a poquito, no llevamos prisa, pero que Dios vaya iluminando los ojos de nuestro entendimiento y vayamos viendo la intención de una carta, por qué Gálatas, cómo fue escrita Gálatas, quién escribió Gálatas, bajo qué circunstancias escribió Gálatas, por qué Pablo les dijo lo que les dijo a los Gálatas y lo que les dijo a los Efesios. O sea, a cada uno, o sea, un estudio, le digo, porque tenemos que profundizar y cada vez ver también cómo Dios nos va dando una mayor madurez y entendimiento, ¿sí? ¿Para qué? Pues para ponerlo por obra, porque si no, pues, ¿de qué sirve? ¿Cuáles son los fundamentos espirituales de la comunicación? Y los fundamentos es buscar la sabiduría de Dios. Y cuando estamos hablando de buscar, no es leer mucho la Biblia, ¿sí? Sino que haya verdaderamente un genuino pedirle al Señor y como dice, clamarle al Señor. El clamor es algo la palabra clamor es una palabra muy interesante, mis amados, muy interesante. Yo no sé si alguno de ustedes ha escudriñado un poquito a lo que es orar y a lo que es clamar a Dios, ¿sí? Y el clamar es en una actitud de humillación delante de Dios y de una necesidad, pero desde el espíritu. Sería muy, muy, muy interesante que buscaran la palabra clamar, lo que conlleva y cómo, de qué manera Dios va trayendo una respuesta a ese clamor, ¿sí? Porque cuando dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, fíjese, ¿cómo lo está diciendo? No te voy a decir, te voy a mostrar, no, yo te responderé. Y luego dice, y te enseñaré cosas bellas y ocultas que tú no conoces. Entonces nosotros tenemos que entender que en el clamor hay cosas bellas y ocultas que no conocemos, pero que Él nos va a mostrar, ¿sí? Entonces ese clamor debe de ser algo genuino, algo que siempre nos lleve a un mayor entendimiento de Él, ¿sí? Pero para eso es buscar la sabiduría. Saber escuchar, saber distinguir, a pedirle al Espíritu Santo. Yo le digo, háblamelo, chíflamelo, cántamelo, como sea, Señor, pero que tú sabes la forma como yo lo entiendo, como yo lo escucho, ¿sí? Pero yo necesito que tú me lo digas, de la forma como tú me lo quieras decir, como tú sabes que yo lo entiendo, ¿sí? Que yo lo sé. Mire, ese domingo que habló Charlie, habló de varias cosas y al final él dio el ejemplo de lo que pasó con Jacob, que el ángel de Jacob había luchado contra él. Y él decía, no fue el ángel, fue Cristo luchando con él. Y no fue una lucha de piñazos, no fue una lucha de piñazos. Fue una lucha de jalar, ¿sí? De jalar el uno para un lado y el otro para el otro,
Tan fuerte fue, ¿sí?, el de Cristo que le descoyuntó la cadera. Y cuando fue descoyuntada, dice la palabra que se tomó, ¿sí? En el original dice que se tomó Jacob del cuello de Dios. Y dijo, de aquí soy, Señor, ¿sí? Y no me voy de aquí. O sea, no fue que lo retuvo, que lo abrazó, no. Lo tomó del cuello y se aferró a él hasta que no lo bendijera. Y a veces así tenemos que hacerle con el Señor, ¿sí? Agarrarnos del cuello y decirle, no importa, Señor, que me descoyuntes, pero yo quiero, necesito que tú me respondas y que me des la situación. Entonces, saber escuchar, saber ser receptivo en todo momento, porque Dios le puede hablar en el momento que usted menos se lo espera. No sé si les pase a ustedes, pero a mí sí me pasa. ¿Sí? Que en el momento menos que me lo espero, de repente, a mí me da risa porque al doctor Dios le habla en la madrugada, de repente, con una palabra, ¡chuc! Y así. Y se viene para acá luego, y escribe y hace y todo, y me da risa porque se levanta y yo oigo que se levanta y yo ya sé, algo pasó, algo sucedió, y viene, lo hace, regresa, pone la cabeza en la almohada y se queda dormido. Pero así. Y yo no, a mí me levanto en la madrugada y yo me sigo llorando. O sea, de formas distintas. Pero yo cocinando, fíjese, de repente el Señor, ¡clic! Así me hace. Y entonces, eso es cierto, sí, Señor, así fue, que no sé qué. Y yo solita, no, ahí estoy con Él hablando, pero siempre receptiva, así y cuando son, y en la congregación. A mí, ¿cómo Dios me responde en la predicación? Yo voy buscando, atenta, buscando la palabra que necesito. Y ese día que yo estaba toda triste, le dije, Señor, me agarro de tu cuello y hasta que no me quites esta tristeza, porque yo no quiero estar triste, ¿sí? Yo no sé tener así mucho sufrimiento, no, Señor. Y entonces yo le dije a Luis, tú, amor, ora por mí, ora, porque yo sé que por ahí el Señor fluye muy bien. Saber escuchar, saber cómo Dios y cuándo te responde. Y ellos lo tienen que aprender a distinguir muy bien. Muy bien, porque si no, el más fuerte va a dominar al más débil. Y la voz del más fuerte, en lugar de que sea la de Dios, va a dominar el que sea más fuerte. ¿Me explicó? Entonces, no los podemos exponer. Responder amablemente. Siempre responder amablemente, responder aceptando, responder haciéndonos responsables, responder asimilando, o sea, reconociendo, sí señor, sí, así fue. Si me está diciendo algo mi cónyuge y es cierto, tienes que aceptarlo, tienes que recibirlo, pero no tanto que venga de parte de él, sino que viene de parte de Dios diciéndote una verdad, algo de lo cual tú debes de responder asumiendo la responsabilidad que tenga que ser, ¿sí? Y también se les muestra qué consecuencias surgen de una deficiente comunicación, no de una mala, porque no hay la intención de tener una mala comunicación, no, sino más bien cómo se va haciendo una comunicación deficiente y qué consecuencias trae. Impide el conocimiento mutuo. Mire, haga de cuenta que ¡clup! Se corta. ¿Sí? Y entonces ya no conozco lo profundo del corazón de mi cónyuge, ya no puedo percibir lo que está teniendo o sufriendo o lo que esté pensando, ¿sí? Porque yo creo que con los años, yo no sé, los pastores Morraya, ¿qué edad
qué tiempo tengan de casados, pero los años nos van... 37. Ándele. Todavía le ando ganando, pastor, todavía le ando ganando. ¿Sí? Nos va, y ellos me dirán, nos va como fusionando el Señor. Le vemos los ojos, le vemos la mirada, le vemos hasta si tiene ganas o no de comer, le vemos la postura del cuerpo, le vemos todo. ¿Sí? Y como que uno se va funcionando, como que es imposible, ¿no? Cuando uno le pregunta al otro, ¿qué tienes? No, no tengo nada. Yo le digo a Luis, ¿por qué me quieres engañar? ¿Qué no te das cuenta que el mismo espíritu que está en ti está en mí y que somos uno y que no le habla a la mitad del cuerpo, sino nos habla a los dos? Pobrecito, ¿no? No lo dejo sin salida. Pero le digo, no, amor, no te molestó algo, te incomodó algo. Y él le cuesta trabajo hablarlo, pero yo sé que le hace bien cuando lo habla, ¿sí? Y entonces lo tiene que sacar, lo tiene que decir. Pero porque les digo, no, yo ya conozco todo de su vida. O sea, le digo, has estado más tiempo. Y me decía mi suegra, no, pero tú crees, ¿cómo no voy a conocer a mi hijo? Le digo, pues, ¿cómo cree que yo ya lo conozco más? Fíjese, con usted duró 23 años, conmigo ya tiene 40 y tantos, 46 años. Ya le gané, suegra, ya le gané. Ay, ¿cómo eres? ¿Cómo me dices eso? Me decía mi suegra. Pero es que es verdad, ¿no? O sea, 40 y tantos años, imagínense, no, hombre, ya es imposible, ¿sí? Pero cuando es esa deficiencia, existe confusión, porque no sé si en verdad estoy viendo o estoy percibiendo lo correcto o no. Y entonces eso trae confusión y engaño. También se generan una ruptura de relación. Por eso cuando los hijos se van, nos volvemos a encontrar otra vez, ¿no? De recién casados. Nos volvemos a encontrar y yo le dije a Luis, amor, tenemos que renovar nuestra relación y nuestra comunicación. Porque había tantos distractores, como hijos teníamos, ¿no? Y como ministerio santo Cristo. Entonces, ahora, imagínense que nosotros veníamos de una inercia así terrible y llegamos a Argentina a no hacer nada. Qué difícil fue al principio. A no hacer, a no tener gente, a no hablar con tantas personas, no tener tantas cosas que hacer. No, fue una lección bastante buena, ¿sí? Y necesaria. Dios siempre es bueno. ¿Qué surge de una deficiente comunicación? Contiendas continuas. Cuando nosotros vemos que nuestro matrimonio es así como que cíclico, ¿sí? Estamos una temporadita bien, tranquilos, pero luego volvemos otra vez a enojarnos y otra vez volvemos. Mire, yo les digo, apúntenlo. Estas cositas que son tan preciosísimas para mí, tan valiosísimas, ¿sí? Yo apunto. Yo todo lo apunto. A ver, nos volvimos a enojar por esto. Y tenemos que llegar a la raíz, tenemos que llegar a la razón, tenemos que darnos cuenta que Dios nos hable, que Dios nos diga y ver, porque tenemos que erradicar. Tenemos que erradicar cualquier deficiencia en la comunicación. Produce enemistad y separación. Lo más triste es llegar a la vejez y darnos cuenta que ya no somos amigos, que ya no tenemos nada en común y que ya estamos separados, que ya no hay nada que nos pueda acercar. Eso es terrible, terrible, terrible ver matrimonios así, que ya cada uno hizo su vida, hizo su forma de vivir, de convivir, y ya no hay nada en común para ellos. Pero siempre hay que renovar,
¿sí? Hay que establecer la comunicación para renovarla. ¿De qué manera? Incluyendo a Dios. Mire, nada podemos hacer si Dios no está incluido en la renovación de una comunicación. Podemos reconocer que hay ruptura, que hay confusión, que podemos reconocer, pero siempre, siempre, sí, incluyendo a Dios en la situación, porque Él sí nos va a hacer. No hay como ese mejor consejero que es el Espíritu Santo para decirnos y habilitarnos también para poder hacerlo, ¿sí? Entendiendo que nuestro cónyuge, que es el que Dios nos dio. Por lo tanto, Dios está ahí. Dios está ahí dispuesto a restaurar, ¿sí? Y nosotros reconociendo, Señor, como dice el Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve en mí si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ay, a mí este salmo, cómo me encanta, porque toda la respuesta está en el Señor. Toda la respuesta. Y a una mala comunicación, ¿sabe qué? También hay una mala comunicación con los hijos. No esperemos una buena respuesta de los hijos cuando nosotros no hemos vivido una comunicación como Dios la ha mandado, como Dios la ha hecho, ¿sí? Y es muy, muy importante el que podamos entender que no vamos a lograr una comunicación con nuestros hijos correcta si antes ellos no la vieron con nosotros y en nosotros. ¿Sí? Que cuando decíamos las cosas eran reales, eran verídicas, que nuestro sí era sí y nuestro no era no. ¿Sí? Después la octava sesión son los suegros. Y aquí nos metemos en un área muy importante, ¿sí? Y muy delicada, porque aquí examinamos un poquito, si bien la hablamos como suegros, y a todos les da risa cuando les decimos de esta área, ¿sí? Porque así como que, ¡ay! Le digo, bueno, vamos a ver qué podemos aprender de los suegros. No, pero el mío no es cristiano, no, pero el mío no conoce al Señor. No, no te estoy diciendo si es o no cristiano. Cada persona tiene una riqueza. De cada persona se puede aprender algo. De cada persona hay algo bueno. ¿Qué puedes aprender de él? Y el ejemplo es el de Jetro y Moisés. Cuando Jetro llega con Moisés, Jetro no era un creyente israelita, creyente de Dios. Y él lo acepta cuando Moisés le empieza a platicar todo lo que había vivido con Dios y todo lo que Dios había hecho. Y él dice, de oídas, ¿sí? Conocía a Dios, pero de oídas le había yo oído. Pero ahora le creo. ¿Por qué? Porque había una comunicación entre Moisés. 40 años la pasó Moisés en la vida, conviviendo con Jetro. Lo conocía muy bien y sabía que era un hombre íntegro, que era un hombre veraz, que cuando decía algo era porque era real, ¿sí? O sea, no en vano, porque si algo hizo Moisés ha sido el mejor legislador de la humanidad, ¿sí? Y no podía haber sido si no era una persona honesta, transparente, veraz. Y por eso Jetro le cree lo que le dice. Y entonces ahí viene la conversión de Jetro. Ahí viene, ¿sí? Y entonces le dice, ok. Pero sin embargo, Moisés reconoce la sabiduría que había en Jetro para administrar. ¿Sí? Porque acuérdense que Jetro no tenía hijos, nada más tenía hijas. Y luego a Moisés se lleva a la mejor de todas, a la mejor administradora que tenía el Jetro, ¿sí? Entonces tuvo que también él hacer esa parte. Y Dios a través de Jetro le da la solución a Moisés de qué tenía que hacerlo y cómo tenía que hacerlo para poder gobernar todo ese pueblo, ¿no?
Y aquí se les pregunta, y se les pregunta también acerca de sus padres. ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo ves a tus papás? ¿Qué es lo que tú cambiarías? ¿Qué es lo que no te gusta de tus papás y que tú cambiarías? ¿Sí? ¿O qué no harías que tus papás han hecho? ¿Qué tantos kilómetros te gustaría vivir lejos de tus padres? Sí. O de tus suegros, qué tan cerca te gustaría estar de tus suegros, cada cuándo vas a ver a tus suegros o planean hacer, cómo le van a hacer en Navidad, en Año Nuevo, ya saben, en esas fiestas que siempre son difíciles, ¿no? Los primeros años, que dónde la pasamos y que no, que en mi casa es la tradición de no sé qué, y que ya lo han hablado, ya se han dado cuenta qué van a hacer y cómo lo van a manejar ahora con la familia. Se les habla de qué tanto los papás les mostraron, si son cariñosos, si tenían afecto, si lo mostraban, si lo tenían uno a otro, las características de ellos, ¿sí? También, bueno, cuando te enfermas, ¿cómo te gusta? ¿Qué te gusta? Que te dejen solo, que te dejen dormir, que no te hagan mucho ruido, o te gusta que te mimen, te gusta que te hagan caso, que te acompañen al médico, que vayas solo. O sea, todos esos detalles que ellos no los preguntan, que ellos no se les ocurre preguntarse ni hablarse. Y no saben, y al principio es que no me lleva, es que no me acompaña, es que no hizo la cita. O sea, ¿qué esperas del otro? ¿Qué esperas o qué necesitas del otro? Sí. Ahora sí, no, estaba desmutando. Le voy a hacer una pregunta porque cuando usted decía, Patti, de las características de los padres, es decir, que no se tienen que reproducir en nosotros. Y usted sabe que mi papá falleció, yo era muy jovencito, tenía 15 años, 16 años, 15 años y falleció. Y yo siempre tuve en mi corazón, por no decir, no sé si es en mi espíritu, pero sí en mi corazón, el hecho de decirle al Señor que todo lo que él murió con 46 años, o sea, murió muy joven. Yo era muy chico, tenía hermanos más chicos también, y siempre tuve como algo que se despertaba en mí de decirle, Señor, lo que haya sido para él y que él no lo pudo tener y venía de parte tuya porque murió a muy temprana edad, también por un descuido de la salud. Es decir, él tenía sin saberlo, tenía una enfermedad cardíaca y cuando él fumó mucho y cuando se entera, porque bueno, yo también vengo de una familia que no era creyente, digamos, era creyente, pero a su modo, ¿no es cierto? Católica. Y, y siempre la oración fue que se redima en mí lo que el Señor le tenía que dar a él. Que todavía porque la vida fue muy corta, él no la llegó a tener. Yo no sé si es válido o no, pero era porque yo sé que había cosas que mi papá hablaba con el Señor, que después las supe cuando ya tuve una cierta claridad en mi espíritu, de que él hablaba con el Señor y que el Señor le ha identificado cosas que él después no ha podido vivirlas, porque fue muy corta su vida. Y siempre dije, bueno, que esas cosas que son de Dios y él no las vivió, puedan ser de alguna manera transferidas a nuestra casa. Y no sé si existe eso o no, pero como me vino esta pregunta, o este hecho, porque por lo que usted decía, qué cosas no, qué cosas sí, y la verdad que uno se pone a pensar en todo eso, o qué no repetiría, ¿no? Claro. Y se me vino esto que supongo que es
un sentir un poco del corazón, ¿no es cierto? Pero Ujú. bueno, eso le quería Sí, contar. yo creo que sí, cuando nuestros padres mueren jóvenes, uno entiende que seguramente se quedaron con muchas cosas en el tintero, se quedaron cosas en el tintero por hacer, ¿no? Pero indudablemente, indudablemente que Dios tiene un diseño para cada uno. Y lo que había que dar por parte de su padre como herencia, como algo para nuestras vidas, Dios lo hace. No hay problema porque Él es un Dios de generaciones. Él es un Dios de generaciones y Él cumple lo que Él dice, lo que Él determina, Él lo cumple. Él lo cumple cuando hay deseos genuinos en el corazón. Pero seguramente que Él dice, el hecho de que usted esté en Cristo y el que tenga un diseño de acuerdo al corazón de Dios, seguramente que va a ir más alto aún que el de su papá. Yo eso lo creo, ¿sí? Porque a mí me pasó lo mismo. Yo tenía 12 años cuando mi papá murió a los 41 años. ¿Sí? Y uno se queda ahí así como cosas que a mí me dio cosas hermosas que nada más, yo no sé por qué nada más las hablaba conmigo. Ahora yo entiendo porque yo fui la primera en mi familia que recibió a Cristo y a mí era la única que me decía, cuando usted quiera pedirle algo, pídaselo al jefe. No se lo pida a los ayudantes. Imagínense que nosotros éramos bien catolicotes y yo le decía, ¿cómo? ¿Cómo al jefe y no a los ayudantes? Y en México le llaman a chichincles, el que son los ayudantes de los jefes, ¿sí? Entonces, me decía, sí, cuando usted quiera algo, pídaselo a Jesús. Él es el efectivo, Él es el bueno, Él es el que nos puede ayudar. Los demás, no, mija. Los demás, bueno, si usted puede tener acceso al jefe, ¿para qué se va a ir con los ayudantes? Siempre me lo dijo, y nada más me lo dijo a mí. Yo una vez le preguntaba a mis hermanas, ¿alguna vez mi papá les dijo esto? No, a mí no, no, a mí tampoco. Y miren que somos 6 hermanas, ¿sí? A nadie más que a mí. Pero yo después entendí por qué. Porque esa fue mi herencia, ¿sí? Esa fue mi herencia. Claro, cuando yo tuve una situación muy difícil en mi matrimonio, ¿a quién clamé? Pues al jefe. Yo lo tenía bien metidito, yo lo tenía bien claro. ¿Y a quién clamé? A él, ¿sí? No sé, yo creo que se quedaron muchas cosas por ahí, pero lo que sí yo creo es que las cosas que el Señor deja para las siguientes generaciones, pues las va a dar, y máxime si estamos en sus caminos, máxime que si estamos en sus caminos, ¿sí? El que cuando Él dice, yo soy el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, él está recordando, y a todas las generaciones les dio la misma oportunidad, ¿no? Y aún mayores, porque vemos que bueno, Isaac tuvo una cantidad de hijos, pero nada comparado con lo que Jacob tuvo, ¿sí? Con la herencia de los hijos de Jacob. Entonces, yo creo que Dios siempre va en esta abundancia, Dios siempre va en cosas mayores, ¿sí? Yo les puedo decir, mis hijos a la mitad de la vida nuestra han hecho cosas mucho mayores a las nuestras, mucho mayores, pero porque están en Cristo, porque han estado en Cristo casi toda su vida, ¿sí? Entonces siempre yo veo cómo les pone algo en su corazón y aquellos son, pero sí perseverantes, con ganas, ¿no? Y hasta que están duro y dale hasta que el Señor les va abriendo las puertas y ellos no se detienen, pero no se detienen, ¿sí? Entonces, porque conocen, porque saben cuando Dios les pone algo en su corazón. Por eso sí, cosas mayores, sí, definitivamente cosas mayores creo
que hará, y si hay algo por ahí que quedó, seguramente que también se lo va a poner en su corazón. Yo sí lo creo. ¿Sí? Para mí también eso es algo que Dios no tiene. Si Dios quiere el bien para nosotros en todo, ¿no? El bien. Y no está pensando solamente en una generación, está pensando en muchas generaciones y de muchas maneras. Porque yo no creo que seamos nada más de bendición para nuestros hijos. No, somos para todos aquellos que el Señor nos pone cerca. Somos así. ¿Sí? Pero aquí se les hace un análisis de cómo están ellos en sus relaciones con sus papás, cómo ellos, lo que haya que sanar, se les sana, o sea, se les dice, ellos sacan en su corazón si hay algo, si hay alguna cosa y lo que uno pueda observar de ellos, si hubo algo que los lastimaron, que los dañaron, que los violaron, que abusaron de ellos. O sea, muchas cosas que afloran. Esta clase afloran muchas cuestiones personales y el Señor la sana. La sana, porque esa es la finalidad, ¿no? Que sane, que lleguen lo mejor, de la mejor forma a formar otro matrimonio. Y de esa manera que Dios sea glorificado, ¿sí? Bueno, hasta aquí, en la siguiente ya terminamos. Ya terminamos porque ahorita ya es el tiempo. Sí, Laurita. Sí, una preguntita, Pati, en cuanto, bueno, son 10 sesiones que dura, ¿no es cierto?, el prematrimonial. ¿Puede extenderse por esto mismo que vos decís? Ahí pensaba, porque se le entrega, ¿no es cierto?, la sesión, las hojitas para que ellos se lleven, y a la siguiente sesión se trabaja con las respuestas que ellos traen, y desde ahí nosotros vamos interactuando. Y puede ser que se extienda un poquito más, o sea, pensando 2 meses y medio serían las 10 sesiones, pero puede llevar más tiempo, ¿no es cierto? Sí, la verdad, Laurita, no son 10 sesiones. ¿Sí? Yo te puedo decir que son mínimo, como unas 15. Por eso, porque tienes que parar. Si ellos tienen que ir y hablar, ¿sí? Mira, a mí me acaba de pasar con uno de los prematrimoniales en que el abuelo abusó de ella. Yo la veía así, le costaba trabajo hablar y el Señor me decía, está lastimada y fue en su niñez. O sea, como que cada sesión el Señor me fue mostrando una partecita y hasta que en una, así, me paré y le dije, y fue en la comunicación, y le dije, ¿te puedo preguntar algo? Porque ellos tienen que saber, los dos tienen que conocer la historia, ¿están de acuerdo? No es que le pregunte a ella y a él, el que no sepa, no, lo tiene que conocer, la va a recibir. Y entonces le dije, ¿no será que pasó algo en tu niñez que haya sucedido algún acontecimiento no muy agradable cuando tú eras niña? Y entonces él le dijo, dile. Y resulta que el abuelo durante mucho tiempo abusó de ella. Entonces ella dice que siempre le daba, ella tenía culpabilidad, porque además le dijo a la mamá, y la mamá le dijo, no digas nada, cállate. ¿Por qué? Porque puede haber una gran discusión entre tu papá y tu abuelo y se puede romper esa relación. Y entonces ella tenía mucho enojo con la mamá también, porque fueron años. Y ahora estaban en el Señor los papás y el abuelo. Entonces le dije, no, ¿cómo? ¿Cómo que le echas arena a eso y lo tapas? No. Dije, tienes que ir con tu abuelo y tienes que ir a hablar. Y entonces tuvimos que parar, ¿sí? Orar, ministrarla primero a ella, que los perdonara, así, pero a detalle. Yo les digo, esos perdones tienen que ser, Laurita, a detalle. Cómo me hizo sentir, qué me dijo, cómo fue los hechos, o sea,
tienen ellos que perdonar. Ellos que lo hablen, ellos que lo digan, pero que tiene que haber todo tipo de sentimiento que le haya causado una herida en su corazón. Entonces le dije, tienes que hacer toda una lista de eso y después vamos a orar. Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo le dije al joven, voy a tener una sesión personal con ella y vamos a perdonar todo esto, para que él no se enterara de tanto detalle. Pero yo las hago hablar y les digo, a ver, Señor Espíritu Santo, llévanos a ese tiempo, llévala a ese tiempo y que desde ahí sane, desde ese tiempo que ella vivió, ¿sí? Y entonces lo hicimos y yo tuve que esperar para que ella fuera después con el abuelo. Y ella bien valiente, me dijo, sí, yo voy a hablar porque yo quiero llegar bien a mi matrimonio. Y fue y habló con el abuelo y el abuelo así como que se hacía de que no, de amnesia, como que, bueno, no pasó nada. Le dijo, no, abuelo, sí pasó. Porque yo tuve que perdonarte y le leyó la lista. Le leyó toda la lista. Dijo, sí pasó. Y tú tienes que pedirle perdón a Dios. Porque esto se llama así y así y así, ya sabes. Y es un pecado. Y si tú no te arrepientes, no hay perdón. O sea, fue difícil. Y después tuvo que ir con la mamá. Y también perdonar a la mamá por haberla hecho que se callara. ¿Sí? Y también que se restaurara la relación, porque ella tenía rota la relación con la mamá. Nada más la tenía con el papá. Con la mamá estaba totalmente rota. Y con muchas fricciones y con muchas cosas, claro. Una impotencia, una frustración, un enojo callado, ya era algo tremendo. Les estoy hablando de una mujer de 24 años. Entonces, y eso fue cuando era niña. Entonces, todas esas cosas a veces uno tiene que parar y que se haga el proceso y luego seguimos adelante. Y se mejoró la relación con la mamá. La mamá la abrazó, le pidió perdón y ella se los dijo al papá y a la mamá. Ahí sí yo dije, ¡ay! Pero bueno, ella sintió hacerlo y se los tomó a los dos y a los dos se los dijo. Y el papá le dijo, ¿por qué nunca me dijiste? Y entonces él también tuvo que perdonar a la mamá. Pero Dios hizo la restauración. ¿Sí? No hubo molestia, no hubo drama, ¿sí? Sino hubo restauración. Y entonces la mamá le dijo en ese tiempo, tú venías de vez en cuando y era difícil y tenías estas situaciones en el trabajo y estabas muy enojado, o sea, vamos, toda una circunstancia de vida. Y pudieron hacerlo y ella también y ella dijo, yo no sé qué tanta cercanía pueda sentir. Yo no siento que todavía mi abuelo yo me pueda acercar a él. Le dije, mantente tu distancia y que dé fruto. El arrepentimiento siempre tiene que dar fruto. Y un fruto apacible. Un fruto de paz. Un fruto de reconciliación. ¿Sí? Tú mantente al margen y observa y ve. Pero sí, Lauri, sí muchas veces se tiene que parar uno y hacer. Es como cuando tienen molestias y enojos y contestan mal y se contestan ellos feo, tienen que llevar un proceso. Y entonces saber qué tienes, por qué, qué es lo que sientes, o sea, sacarlo, ¿por qué siempre tomas el recurso del enojo? ¿Sí? Y entonces, como para también tener claro, impartirlo a los jóvenes que se van poniendo de novios y que van asumiendo el compromiso, ¿no? O sea,
no ese noviazgo común, sino van asumiendo No. ese compromiso, tenemos que ya, digamos, decirles que con varios meses de anticipación comenzar el prematrimonial. Mínimo Sí, 4 sí, meses antes. aquí en Manantial se les ha anunciado a los jóvenes que aquellos que se quieran casar tienen que tomar el prematrimonial. Ya el apóstol ya tomó la determinación que lo tienen que hacer. Porque gracias a Dios ha habido muy buenos frutos de eso, muy buenos frutos. Entonces, muy edificante. Dejen de los frutos, ya es la edificación de las vidas, ¿no? Entonces, él ha determinado que sí se tomen. Entonces nos los van enviando a los jóvenes, ¿sí? Lo estamos todavía puliendo algunas cosas que yo estoy haciendo y con un matrimonio y lo que sí, ahora que tenga yo, por ejemplo, el de noviazgo, ya lo terminamos. Entonces, se los voy a mandar. Inclusive hice una estadística con muchas personas cristianas, matrimonios jóvenes, con matrimonios que se habían casado o hacía poco tiempo, y les hicimos preguntas acerca del noviazgo, de la amistad, de muchos detallitos que han estado cambiando, ¿no? Si piden permiso al papá o a la mamá o le notifican, no pedir permiso, sino que le notifican si que se van a poner de novios, si no se van a poner de novios, porque es una autoridad delegada a los padres, no pueden pasarlos por alto. Y como que ahora los jóvenes ya no lo hacen. Entonces, volver a los principios, no, espérate, no te puedes, les digo, no puedes entrar como por la puerta de atrás, tienes que entrar por la puerta del frente, como dice la palabra. No entres como ladrón, sino entra, ¿sí? Como lo que tú eres, un hijo de Dios. Y habla con los padres y asume la responsabilidad del compromiso, o sea, ya cuando entren al compromiso de una relación. Y ya cuando se van a casar, sí tiene que ser con meses de anticipación, porque aquí no está incluido el de la sexualidad. Si tienen un médico cerca, es genial que les dé lo de la sexualidad, pero aparte, Luis, les vamos a dar el que él tiene de la sexualidad. Si un médico se los puede dar, que esté en la congregación, mucho mejor, ¿sí? Pero si no, aún nosotros en ocasiones, Luis, aunque sea de otro lugar, se las da, ¿sí? Si no hay médicos para que les expliquen. Pero sí, es recomendable ya cuando ellos ya estén pensando ya en casarse. ¿Sí? Antes de que la boda y de que el salón y de que todo, véngase el prematrimonial. Porque aquí también se ve, el siguiente lección que vamos a ver es lo de la luna de miel. Y ahí está inclusive un programa de sugerencias, o sea, sugerencias. Yo les digo, la boda tiene que ser como ustedes quieran. O sea, háganla como ustedes quieran, ¿sí? Porque en realidad eso no es tan relevante, ¿sí? O sea, lo importante es que se lleven todo esto y que se conozcan, eso sí, que se pulan lo más que se pueda, ¿sí? Y sacar del corazón lo más que se pueda. Uno de los jóvenes que tengo siempre así como, tajante, bajaba, le digo yo, no, bajaba casi el machete, ¿no? Y cortaba, no. Bueno, así es, ya. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué tomas esa actitud? Pero porque él tiene una mamá muy manipuladora. Entonces él tomaba así como esas posturas. Digo, ¿y qué culpa tiene esta santa mujer que Dios te está dando si ella no es así? No tienes que ser tan radical, ¿no?
Le digo, porque es dentro de eso, es quién es más hostil dentro de las preguntas que se les hacen, quién es más hostil. Y él, según él, no era hostil. Y entonces le dije, ¿qué entiendes tú por hostil? Esa palabra, ¿qué es hostil? La palabra hostil, ¿qué es para ti? A ver, vamos a buscarlo. Vamos al Google de acuerdo a la palabra y vamos a ver qué es hostil. Y entonces ya se dio cuenta que el hecho de que él sea tan tajante y tan extremista es hostil. El trato es hostil. ¿Sí? Pero sí, no se lleva 10 lecciones. No se lleva. Gracias, Sí. Pati. Buenísimo. No hay de qué. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pati, ¿cuando te ha pasado que algún caso que se haya enojado y no ha querido seguir? Y ahí se para todo y no sigue ninguno de los dos, digamos. Sí, así tengo ahorita unos jóvenes. Él es de Brasil y ella de Panamá. Y pararon el prematrimonial. Pero la verdad es que iban corriendo, es que iban muy rápido. Entonces, ellos no son de manantial. Y yo como vi, yo dije, ay Señor, yo empecé a orar y decirle, Señor, aclárales y páralos. Y entonces él dijo, me voy a esperar. Yo no estoy tan seguro que esté preparado para dar un paso así. Han seguido con su compromiso de noviazgo, pero detuvieron el prematrimonial. Y yo encantada. Sí, pero sí las hay, María, sí las hay. Y hay también los que andaban en fornicación, se les prohíbe una vez que empiezan a tomar el prematrimonial que no pueden caer otra vez en fornicación y vuelven a caer. Entonces, ahí yo les digo, hasta aquí llegó el prematrimonial. No estamos jugando, ¿sí? O sea, su tiempo es valioso y el mío también. Y el de Dios no se diga. Dios no puede ser burlado. Y yo no me voy a prestar una cosa así. Así es que si ustedes deciden seguir en la fornicación, pues entonces ya que vean, háblenlo con sus pastores y si los quieren casar, que los casen. ¿Sí? Porque en realidad, cuando hay una intencionalidad así ya, pues es pecado, están en pecado, totalmente. ¿Para qué hacer la boda y la ceremonia? No. No, eso tiene una razón divina, eso tiene un propósito divino. Entonces, si ellos quieren una cosa así, nosotros la opción que damos es que se casen al civil, ¿sí? Se casen al civil, hagan un curso matrimonial y después hacen sus votos. Y no hay fiesta. No hay fiesta. Porque ya hay una intencionalidad de pecado. Ya. Porque ellos no quieren dejar de fornicar. Entonces no. ¿Qué boda? Si ya está consumada. Ya son uno. Entonces, ¿para qué vamos a hacer toda el teatro? Y yo les voy a decir por qué. Por aquellos que sí hacen las cosas bien. Nosotros tenemos que honrar al que hace las cosas conforme a la voluntad y el diseño de Dios. Pero no vamos a honrar al que anda en pecado. Y es muy radical esta postura, ¿eh? Yo les digo, es nuestra postura. Pero para mí es así. Entonces, el que tomen un curso matrimonial, tenemos un curso matrimonial, y que lo tomen y luego hagan sus votos en una celebración familiar. Y ya.
Porque a dar un prematrimonial cuando tienen un corazón así, no. Pero eso Pati, es... y ahora que por ahí cuando se agrega gente que ahora, viste que ahora ya conviven, y después vienen al Señor y bueno, ya vienen conviviendo, pero después se quieren ordenar en el Señor, porque han entendido. A esas personas se les da que el curso matrimonial ya directamente, porque ya venían conviviendo, digamos. Sí, sí. Pues sí, ya Es son un una matrimonio. cuestión de orden por entendimiento nada más, de que ordenan su vida en el Señor. Claro, claro, claro. Se Sí. les da un curso ya matrimonial y se entra más en la situación que estén viviendo, en los conflictos que tengan, en cosas así, y después que hagan sus votos, claro que sí. Los votos, ese es el compromiso que ellos van a hacer con Dios. Eso no tiene que ver. Pero que quieran que la fiesta y que el vestido blanco y que todo eso, yo lo he puesto, así yo se los he puesto, en este caso a la mujer, yo le digo, a ver, sé tú consciente, tú te sientes. ¿Qué significa? ¿Por qué para ti es tan significativo un vestido blanco? Porque el blanco significa algo, ¿no? Y todos estamos conscientes de eso. Y está muy relacionado con la santidad, la virginidad, ¿sí? Y la pureza. Yo te pregunto, ¿tú te animarías a ponerte un vestido blanco? Yo les hago conciencia de eso. ¿Sí? Ponte un gris aperlado, ponte otra cosa, pero un vestido blanco. Y son cosas, como dice Lauri, hablarlas a tiempo, ¿sí? Para que no se vayan a hacer toda la fantasía, porque ¿y qué le dejamos a las que sí llegan bien al matrimonio? Las que sí cumplen, los que sí se abstuvieron, los que sí han sido perseverantes en llegar, a veces los dos vírgenes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No. Les digo, sí es una postura radical. Si me dicen, yo lo acepto, pero yo creo que hasta el vestido tiene una finalidad. Y está hablando de una actitud interna. No sé qué opinan los pastores Morraya, pero yo lo veo así. Yo lo veo así. Sí. O sea, son ya posturas, y mucho hay que hablar para ver que Dios saque a la luz lo que hay en el corazón. Mucho hay que hablar. Digo, yo los desafío y les digo a ellas, piénsalo, porque no pensaste cuando caíste en fornicación, no pensaste en Dios. Sé honesta, no pensaste. ¿Y por qué una muchachita se guarda? Porque sí piensa y porque sí tiene temor de Dios y porque sí quiere honrar a Dios. Entonces yo voy a honrar al que también quiere honrar a Dios. La verdad. Y aún como congregación, nosotros cuando teníamos nuestra congregación los honrábamos. La congregación les hacía la comida. ¿Sí? Para que ellos no gastaran en la comida, yo les decía, total, la comida no la comemos todos, ¿no? Entonces, vamos a honrarlos y que ellos se preocupen más por su casa. Claro, no eran bodas así tan estratosféricas como ahora, ¿no? Pero bueno, era lo que había. ¿Sí?
Bueno, muchísimas gracias. Pero bueno, a veces nos extendemos un poco.